Hermanos y hermanas en Cristo Jesús, les envío un saludo a todos ustedes. Hermanitos, les envío un saludo a todos ustedes que estén en la voluntad del Dios eterno y en la mano de Cristo Jesús, cuidándolos, protegiéndolos a su grey. A todos los alumnos del OI, a los niños y familias que estén presentes, invitados, a los líderes, misioneros, ministros, pastores, todos. Gracias le doy a Dios por verlos otra vez más, para conocer este mensaje didáctico para todos ustedes. Gracias a Dios que estamos nuevamente reunidos una vez más. Bien, les invito ahora a orar para que Dios, a través del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Jesucristo, dirija esta clase. Señor Dios Todopoderoso, te damos la gracia en este día para que tú, según tu Espíritu, dirijas esta clase como un mensaje didáctico a todos los miembros y a invitados que escuchen la palabra de Dios en momentos críticos que ya estamos saliendo gracias a Él. Hay que seguir orando continuamente. Ya está cediendo el mal. Hay que seguir. Oración a Dios es poderosa. Él cambia lo que nosotros no podemos cambiar. Señor Dios eterno, dirige esta clase, que sea de gran bendición, conforme a tu Espíritu, dame sabiduría y entendimiento para darles a conocer tu voluntad. En el bendito nombre de tu Hijo, amado Jesucristo, y sea de gran bendición. Grave en su corazón, en su alma, en su espíritu, en todo su ser, de todos aquellos que escuchan tu palabra, se reconcilien y otros acepten a tu Hijo amado Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Enseguida vamos a dar el título del tema. Se llama El poder de la oración a Dios en el nombre de Jesucristo. ¿Ya? Si no oras, estás débil, no tienes poder, pues. Pero si oras a Dios con toda tu fuerza, todo tu corazón, toda tu mente, ¿no? Todo lo que es tuyo, adorando y alabando al Señor, entonces la oración se vuelve poderosa. ¿Ya, hermanitos? Bien. El texto para el día de hoy, es Lucas 21, 36. Lucas 21, 36. Y dice así: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos. Esto es importante, ¿no? Ahora no sabemos ni el día ni la hora, ni el mes ni el año en que Dios nos va a llevar, en cualquier momento. Y acá también dice de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre, ¿ya? Sostenidos por Dios para que nuestra fe no merme. De eso es que nos está hablando el Señor. Algunos seremos mártires de la fe, otros quedaremos vivos para dar testimonio del Señor Jesucristo todavía en la tierra. A continuación vamos a tener una alabanza para Dios.
Bueno, hermanitos, hay que orar para que Dios abra la puerta victoriosamente de todas las iglesias en Cristo Jesús, para seguirle adorando, compartir la palabra, alabando su nombre, porque ante Él ninguna enfermedad puede derrotarnos. Entonces, bendito sea Jehová, bendito sea Yeshua, Jesús, bendito sea el Espíritu Santo. Él nos dé la victoria ante toda acechanza del maligno, ante lo que los hombres malvados quieran hacer. Dios nos dará la victoria
contundentemente. Hay que seguir orando con mayor permanencia, persistencia hasta que se dé la victoria y se abran las puertas de las iglesias para que se congreguen todas las iglesias en Cristo Jesús para adorar al que vive por los siglos de los siglos. A continuación, le voy a leer lo que dijo un siervo de Dios que partió de este mundo y se ha ido a la gloria del Señor nuestro Dios. Este siervo es Gigi Ávila, el que ya se fue, este santo de Dios, ya se fue para reunirse con el Creador en Cristo Jesús. Dice así, ¿no? Este prólogo. Desde que me convertí al Señor, escuchen bien, este es el cambio que debe haber en cada uno de nosotros. Seamos guerreros de oración. Él fue un guerrero de oración. Desde que me convertí al Señor, Dios me incrustó en el corazón, grabó en mi corazón la importancia de la oración. Entonces, entendí, por el Espíritu esto es importante. Si no ejercitamos la oración, entonces no hay acercamiento con Dios. Pero si lo ejercitamos, al principio será 20 minutos, media hora, a medida que vas orando en el Espíritu, va creciendo la oración. Y el tiempo pasa y la comunión gloriosa que has tenido con el Señor es una oración grata y agradable con Él porque te va a conversar. Es una oración viva, no inerte. Te va a responder, te va a decir hasta los tiempos lo que está sucediendo y qué solución le va a dar. Que sin una vida de oración estaría fracasado espiritualmente. Entonces, de madrugada, dice acá el siervo, ya estaba en pie, lloraba hasta que amanecía. Multitud de batallas fueron ganadas, ya, acá está, miren. Fueron ganadas en las rodillas a esa temprana hora del día. Todas las iglesias, aquí, hermanos, recomiendo a todas las iglesias que me estén escuchando, hermanos en Cristo. En todo el mundo, Dios quiera que llegue este mensaje de la vuelta al mundo, en todos los idiomas a través del Espíritu Santo, que es necesario orar para que todo esto deje de ser, pero antes bien el hombre se arrepienta y pida perdón a Dios y acepte a Cristo como su Señor y Salvador, que no vuelva a lo que antes estaba perdido, que se reconcilie a Dios y se fue al mundo, otra vez vuelva a los pies de Cristo. Entonces dice, fueron ganadas en las rodillas a esa temprana hora del día. Aleluya, gloria a Dios. En ocasiones, ya miren, así es como uno llega a entender, a presenciar la gloria de Dios, a tener esa convicción que Dios está vivo, ¿ya? En ocasiones me amanecía la noche entera en oración, ¿ya? Como le digo, comiencen de poquito y sigan para adelante, y va creciendo, le pidan a Dios más tiempo de oración y verán que su casa comenzará a temblar de la presencia de Dios. Y la gloria de Dios se manifestará a través de la azotea de ustedes, iluminará. ¿Ya? Una familia que ora en conjunto es una familia victoriosa. Gloria a Dios. Al pasar de los años, entendí que aún lo que oraba no era suficiente, fíjense. Clamaba a Dios, dame, Señor, un sacerdocio de oración. Esto es lo que hay que clamar, hermanitos. ¿Ya?
Esto implicaba una unción poderosa para interceder, o sea, algo divino dado al hombre en este don precioso para interceder por otros. En oración, a cualquier hora, por la obra de Dios. Pasé años en ese clamor, fíjense, pasó años, entendiendo que había en la oración algo más profundo que lo que yo tenía. Aleluya. No importa la dificultad, enfermedad, peligro de muerte, cualquier amenaza o etcétera. Ante Dios, nada eso podrá sucederte. Hace algún tiempo sentí comenzar a clamar, Señor, dame revelación, ¿ya? Esta es la oración que también hay que pedir. Señor, dame revelación del conocimiento de la oración, ¿ya? Esto es importante. Anoten en un papel, peguen en la pared para orar de esa manera. En toda la profundidad que sea menester, ¿ya? Todo lo relacionado a ello. Pocos días más tarde, Dios me traía al conocimiento de la oración en el Espíritu. Esto es importantísimo, porque esto destruye, ¿ya?, la incredulidad, ¿ya? El estar una parte exceptuado de la cosa de Dios. Acá es donde se vive, pues, en la oración, dedicación de la oración, hasta que Dios te habla. ¿Ya? Si le has orado, pero tu vida también debe estar de buen testimonio, entonces te ama como hijo y te habla como padre a un hijo. En la oración, para atravesar a través, ya ve, de los problemas en un solo periodo de oración. Sí, yo lo creo así también. En estos días postreros es un fundamento de victoria. Ya es necesario que esto acontezca, hermano, que todas las iglesias debemos orar. Tener conocimiento profundo de lo que la oración eficaz envuelve y ponerlo en práctica con desesperación, con una profunda necesidad, ¿ya? La opresión del diablo se vuelve cada día más profunda, ¿ya? Cuando la iglesia deja de orar contra la iglesia del Señor. Y es necesario orar más y en forma más espiritual y poderosa. Para esta época Cristo dijo, velad y orad en todo tiempo. ¿Ya? Velad y orad en todo tiempo. Si quieres escapar, ya, miren, y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Gloria a Dios. ¿Ya? Esto está en Lucas 21:36, lo cual leímos. A continuación, voy a leerles lo que también un profeta en Estados Unidos, esto fue un viernes 23 de septiembre, en la conferencia apostólica y profética, fue en Miami, el año 2005, ¿ya? Fíjense lo que dijo este profeta de oración. Bueno, que oran, Dios le revela, pues. Si no le buscas, ¿qué te va a revelar? Un hombre de Dios que no sabe ni conoce dónde queda nuestro país, ¿ya? Entonces recomendaba que uno se debe unir en ayuno, oración y clamor por nuestro país. En la unión está la fuerza y tu oración nos ayudará a meterle un golazo al enemigo. O sea, si tú oras, yo oro. Ora tu mamá, tu hermano, primo, ¿no? Y así parientes, vecinos, enseñamos a orar. Toda esa oración va hasta la presencia de Dios. Y a la diestra está su Hijo amado Jesús. ¿Ya? Este siervo de Dios no conocía en aquel entonces nuestro país. ¿Ya? Entonces comenzó a decir, este siervo se llamaba
Kuneman. Kuneman. Y dice que él no sabía dónde estaba la nación del Perú, pero el mensaje profético que Dios le da a este siervo en aquel entonces, estamos hablando del 2005, dice así, dice Dios, Perú, te llevo a una elección presidencial el año que viene, o sea, el año 2006 en aquel entonces. Mira, porque un presidente de antes va a tratar de recobrar la presidencia. Dios dice, quiero levantar tu economía mayor, te estoy limpiando Perú, y lo hizo. Fíjense, el Perú comenzó a prosperar y todo lo demás. Estoy exponiendo la corrupción, también se dio a conocer todos los que habían sido corruptos y cómo se les persiguió y algunos llegaron a la cárcel. Gran corrupción en el área política. Entonces sigue acá el mensaje profético de aquel entonces. Te llamo, ¿ya? La iglesia, o sea, el arma fundamental. Y a las iglesias de las naciones a orar todas ahorita que están en esta situación, crisis. Porque dice el Señor, quiero un presidente nuevo que se levante. Es deber, ¿ya? Necesario, importante, ¿ya? Que oremos por el nuevo gobernante que vendrá, porque el próximo gobernante será malo, más malo que el que ahora sabes. ¿Me entiendes? Esto fue profético. Entonces, tenemos que orar para que venga a gobernarnos un hombre temeroso de Dios, que haga su voluntad, ¿ya? Que gobierne con justicia para todos nosotros. Y así también oremos por todos los presidentes en el mundo, para que haya gobernantes que amen a Dios, ¿ya? Que tengan temor y temblor, y siempre lo amen por sobre todas las cosas, y amen a sus semejantes como a sí mismos. Dice el Señor, has tenido muchos presidentes que no han agradado ni representado al pueblo. Pero Dios dice, si oran, lo cambiaré. ¿Ya? Ahí está. Dios pone reyes y gobernantes. Y cuando Él quiere, los saca. ¿Ya? Por eso es que en las elecciones, así hagan lo que hagan, un gobernante nuevo vendrá. Y Dios, porque Dios lo va a poner. Si el pueblo de Dios orara. Si tú oras, yo oro, ustedes oran, entonces cambiará el Señor al gobernante por el que Él quiere que gobierne. Si oran, comenzará a cambiar. No lo piensen como algo difícil. En 7 años pondré su nación para que pueda ver las oraciones de los santos. ¿Ah? Del año 2005 más 7, ¿cuántos años pasaron? Hasta el 2012. ¿Ah? Y fíjese cómo le pasó a nuestra nación. Todo eso, lo que dijo este profeta, se cumplió. Ahora ya estamos en el 2020 y Dios demanda que oremos para que Él cambie a ese gobernante que ha de venir contra nosotros. ¿Ya? Es necesario que toda la iglesia ore para que Él mismo lo ponga. Dios dice, escuchen. Mira, hay una explosión a punto de ocurrir en los puertos. Es en aquel tiempo, ¿ya? O sea, un gran movimiento, dice. Dios dice, en los puertos de mercadería, ¿ya? De comercio, de nosotros hacia afuera y de afuera hacia nosotros. Grandes bendiciones van a entrar y salir. ¿Ah? Se firmaron tratados de libre comercio, etcétera, ¿no? Pero Dios dice, ya hace última recomendación Dios. Dice así, ahora escuchen, porque hay un espíritu, ¿ya? Eso es lo que está pasando en el mundo ahorita, que ha levantado su cabeza en esta región, América. Ahora también es en el mundo.
Y dice Dios que está tratando de levantar tensión entre Perú y Chile. En aquel entonces era el 2005, ¿ya? Todas estas cosas pasaron cuando otro país se halla en dificultades, los vecinos tratan de invadirnos y hacernos problemas. Pero Dios, gracias a Él, que el pueblo del Señor comenzó a orar en el Radio del Pacífico, también se comenzó a orar tremendamente. Y la nación cambió. Todos los demonios que estaban en la atmósfera se fueron. Eso le pasó también a México. Pero el Señor dice, deben orar, orar sin cesar hasta que cambie. Porque el enemigo, o sea, el demonio, quisiera traer discordia, como lo que está pasando ahorita en nuestra nación y las naciones del mundo, y causar tensión entre las naciones, la grande potencia, ¿han visto? Porque Perú, tu día llega, ¿ya? Levanta tu mano ahora para Perú, ¿no? Y decimos, Padre, decimos ahora en el nombre de Jesús, que se abran los cielos de Perú. Hablamos en oración ahora, que el hombre debido va a llegar al 100. Político lo hablamos ahora en el nombre de Jesús. Dios cambie entonces y mande un gobernante que lo tema y lo ame. ¿Ya? Ame a él y ame a su prójimo como a sí mismo. Entonces cuando un gobernante gobierna, todo el pueblo se alegra, pero cuando no gobierna bien, el pueblo se entristece. Por eso es necesario que nosotros oremos por todos los gobernantes, los políticos, todas las autoridades, para que Cristo gobierne esta nación, ya lo dirija en el Espíritu Santo. Y hermanitos, que Dios los bendiga y lo tenga siempre. Ahora vamos a pasar entonces al video. Jesús sabía que la hora de morir por los pecados del mundo se aproximaba, y él oraba. Padre, si es lo que tú quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerza. Y el sudor, como grandes gotas de sangre, caía a tierra. Bien, hermanos, ahora vamos a dar a continuación el desarrollo de este tema. Y tenemos un video más para que ustedes puedan visualizarlo, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero hablarte del secreto de Daniel. ¿Qué fue lo que hizo que Daniel, junto con sus 3 compañeros, llegara a ser un hombre tan sabio, tan inteligente y aún 10 veces mejor que sus contemporáneos?
¿Cuál fue su secreto? ¿Qué era lo que él hacía que lo hacía diferente de los demás? ¿Qué fue realmente lo que transformó su vida y puede transformar la vida de nosotros? ¿Cuál fue su secreto? Eso es lo que quiero hablar con ustedes el día de hoy. El secreto de Daniel precisamente lo encontramos en el mismo libro de Daniel, en el capítulo 6, verso 10. Daniel 6:10. Ahí leemos que Daniel doblaba sus rodillas 3 veces al día. 3 veces al día doblaba sus rodillas, oraba y daba gracias delante de Dios. Este es precisamente su secreto. Y cualquier persona, en cualquier parte del mundo, de cualquier edad, que doble sus rodillas delante de Dios, encontrará este secreto y lo descubrirá, porque el que se humilla ante Dios es levantado por Dios. Ese principio no falla. El que se humilla es levantado. ¿Qué tan importante no será este secreto? Que hasta nuestro Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, en el huerto del Getsemaní, se arrodilló 3 veces. También lo hizo 3 veces. Ahora, yo creo que Él lo hacía antes, aunque en la Biblia solo lo registra esa noche que fue entregado, donde Él dobla sus rodillas en el huerto del Getsemaní. También los apóstoles, esto lo vemos en Hechos de los Apóstoles, oraban 3 veces al día. Por ejemplo, las 9 de la mañana, cuando el derramamiento del Espíritu Santo; las 12 del mediodía, cuando Pedro subió a la azotea a orar y recibió aquella visión; las 3 de la tarde, cuando Pedro y Juan iban al templo para orar y sanaron a aquel cojo. Ellos oraban a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía y a las 3 de la tarde. Esteban, cuando lo iban a apedrear, él se puso de rodillas y oró. Él dijo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. Yo estoy convencido que por la oración de Esteban, cuando él se puso de rodillas, es que Saulo de Tarso vino al conocimiento del Señor Jesucristo. De otra manera, es muy posible que Saulo no hubiera conocido al Señor Jesucristo. Este es el poder que hay en doblar rodillas delante de Dios y clamar por el perdón para otros y aún para uno mismo. También vemos el ejemplo de Pedro. Cuando murió Dorcas, le pidieron a Pedro que viniera, y es interesante que cuando Pedro entró a aquel cuarto, sacó a todos del cuarto, se puso de rodillas y le habló a la que estaba muerta y la resucitó. Dice que aquella mujer se levantó. En tercer lugar, vemos el ejemplo de Pablo. Cuando se está despidiendo de la gente de Éfeso, no solamente ora con ellos, pero se arrodilla allí en la playa y se despide. ¿Por qué era tan importante doblar rodillas? Porque es que todo hombre y mujer de Dios, a través de toda la Biblia, doblaba sus rodillas para orar. Este es el secreto. El secreto de Daniel es que doblaba sus rodillas 3 veces al día. Yo te invito a practicarlo, y si quieres saber más acerca de este secreto, te invito a leer el libro El secreto de Daniel. Aquí encontrarás información en este video. Te invito a que te suscribas en este mensaje. Bien, hermanos, entonces vamos a ver lo que acaba de decir acá el expositor. Está en Daniel 6:10, este fundamento, ¿no?, que corrobora a través de la historia que era por costumbre orar al Dios Altísimo, porque el Señor se comunicaba con él. Eso es lo bueno, ¿ya? Bien, Daniel 6:10, entonces, ya les he dicho, digamos, para iniciar esta clase traigan sus Biblias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abierta la ventana de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Es necesario, hermanos, orar en estos días de conflicto, de crisis, conflicto, que va contra nuestra paz. Orar, buscar a Dios. Clama a mí, no dice en Jeremías, clama a mí, dice el Señor. Teléfono Isaías 33:3. Daniel fue consejero de reyes y tuvo grandes visitaciones de Dios, ¿ya?
la presencia de Dios. Por causa de la oración lo echaron al foso de los leones. Para estos nada pudieron hacerles, ¿ya? Pero esto nada pudieron hacerles. Aleluya, gloria a Dios, ¿ya? ¿Se dan cuenta cuando Daniel cae al pozo de los leones? Esos leones eran fieros, pero el ángel del Señor estaba ahí, ¿ya? Y lo libró de la muerte a Daniel. El que ora, ¿ya? Está protegido por Dios. Ahora bien, David también fue profeta y rey de Israel. Era varón conforme al corazón de Dios. Entonces David oraba también 3 veces al día, ¿ya? Ojo, 3 veces al día, con clamor, lamento y lágrimas. Y Dios lo escuchaba. Gloria a Dios. Y eso está en Salmos 55, 16 al 17. Dice así: en cuanto a mí, a Dios clamaré. Ya, ese es el fin de nuestra existencia. Si seamos profesionales, padres de familia, estudiantes, etcétera, sea Dios nuestro único anhelo en el nombre de Cristo Jesús. Y Jehová me salvará tarde y mañana. Ahí está. A mediodía oraré y clamaré, y él oirá mi voz. Ahí están las 3 veces, ¿no? Que oraba David. Y ahora vemos acá el apóstol Pablo, que predicó a multitudes. ¿De dónde venía este poder? ¿Ya? El poder de la oración por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo evangelizó a miles, le predicó a los reyes y gobernadores, y Dios hizo milagros de todo tipo a través de su ministerio, pues nos dejó la enseñanza del Señor Jesucristo para la iglesia del Nuevo Testamento. Ahora bien, la Biblia dice que su vida ejemplar era una dedicación a la oración, a ayuno, vigilia y actividades espirituales de todo tipo. ¿Ya? Aleluya, gloria a Dios. San Pablo oraba en el Espíritu continuamente. En sus casas también tienen que orar, no dejar de orar, de leer la palabra, de hacer todo lo bueno que Dios demanda en ustedes, de alabarlo a Dios, glorificar su nombre. Eso me pasó a mí hace unos días, cuando había un problema, ¿ya? Así de un momento a otro, comencé a glorificar a Jehová varias veces y sentí su presencia fuerte. Yo dije, ¿qué me está pasando en este momento, no? Y gracias a Dios que Él escuchó la oración y normalizó todo. Así es Dios, es bueno, muy bueno. Él no es sordo, te escucha cuando le oras con lágrimas, ¿no? Estás intercediendo por otra persona. Entonces, en Efesios 6:18, vamos a ver también lo que dice. Dice el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿ya? Porque es nuestro Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. En el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia, ¿ya? Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, intercediendo por los otros, solícitos. ¿Ya? Ahora vamos a ver en 2 de Corintios 6:5. ¿Ya? Así era la vida de Pablo. ¿Ya? Su vida, su hotel era la cárcel. ¿Ya? Y sus cariños y ternuras eran los azotes. Dice, en azotes significa que con látigo le daban o con palo. Así por llevar el evangelio a otras almas en el amor de Cristo Jesús.
en azotes, en cárceles, en tumultos gentíos, en trabajos, en desvelos. Nunca se dio por vencido, ¿ya? Se amanecía de noche hasta el amanecer orando, en ayunos. O sea, una vida espiritual de poder, ¿ya? Porque sabe él a quién había creído y sabía él que él había muerto por él, por nosotros. Y ese amor lo reconocí en todo su ser, ¿ya? Así era Pablo hasta el final, cuando fue decapitado, que él ya no temía ni a la muerte, ni a lo que le iba a suceder. Si algún día, hermanos, hay persecución de la iglesia, sigamos orando. Algunos serán mártires, otros seguiremos vivos para predicar la palabra hasta que Dios nos recoja. Hay que seguir adelante. Nunca hay que rendirse. Ahora en 1 Corintios 14, 15, dice la palabra de Dios. Porque si yo oro en lenguas, en el Espíritu Santo, ¿no? En el don, desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto, ¿ya? Por lo que iban a escuchar alrededor, ¿ya? Como estas palabras de lenguas se llaman glosolalia, ¿ya? Hablar en lenguas, en otro idioma. A veces algunos no iban a entender. Y es necesario de que el hablar a Dios y alabar a Dios también se entienda por los demás. ¿Qué pues? Dice Pablo, oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento, ¿eh? Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. ¿Sabían ustedes de que cuando uno ora, no solamente que estás ahí en las cuatro paredes, con lo demás ahí, ¿no? Estás pasando de un estado a otro, ¿ya? A otra dimensión. Por eso es que se cierran los ojos. Y estás delante del Altísimo Dios de los cielos. No es broma. Y su Hijo a la diestra, el Espíritu Santo obrando en ti. La oración no es broma, hermanos. Es verdad, es tan ciertísima, es real. Ahora vemos el caso del Señor, nuestro Rey de Reyes Jesús. El Señor Jesucristo salvó y redimió a la humanidad, dando su propia vida en sacrificio por el pecado. ¿Ya ve? Una vida llena de oración. Lo llevó a fortalecer su fe a su Padre por la voluntad de su Padre eterno. Resucitó de entre los muertos, o sea, el que lo resucitó es su Padre, ¿ya? Lo levantó entre los muertos. Él mismo nos va a levantar a nosotros algún día si estamos bajo tierra, en forma victoriosa, y ahora está sentado a la diestra del Padre y tiene el nombre, que es sobre todo nombre. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Entonces la vida del Señor Jesús fue una profunda comunión con el Dios que le envió, pues nuestro Señor Jesucristo oraba de madrugada. El Señor Jesús hablaba también de que lo que él hablaba el Padre, ¿ya? Y lo que él hacía, veía al Padre hacerlo. Si era sanar al cojo, el Señor, que Dios Padre lo estaba sanando, él veía. Por eso él se iba con toda seguridad y firmeza a hacer eso. Y fíjese que en esa oración conversaban con él y sabía qué camino tomar, qué circunstancias va a suceder, a qué hora, con quiénes. El Padre le enseñaba, ¿ya? El Padre es tan bueno, el Hijo es tan bueno, ¿ya? Entonces, en Marcos 1:35, dice así, levantándose muy de mañana, esto es cuando Jesús recorre Galilea predicando, ¿no?
ese era su principal alimento, el Señor, su comida. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, ¿ya? Siendo aún muy oscuro. Cuando ustedes han hecho la vigilia, ¿no ven que se ve una aureola violácea todavía, ¿no? Se va aclarando. Salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, ¿ya? Se tiraba toda la noche hasta ver el claro. Esa es una oración de conversación. Y este hermanito allí Ávila así lo practicó porque creyó. Todo lo que creen pues en el Señor, guardan su mandamiento, dice orad, ¿no? Velad y orad, ¿no? Orad sin cesar. Es verdad. En nuestra vida personal, si no lo hemos hecho, hay que practicarlo, hermanos. A veces también se amanecía el Señor Jesús toda la noche en oración. En Lucas 6:12, ahí vemos, en aquellos días, Él fue al monte a orar, pasó la noche orando a Dios. Yo también creo que es así, hermanitos. Eso es verdad, no es broma. Un muchacho, un joven, se puso a leer la Biblia. ¿Ya? Había orado, leer la Biblia y se le entró un amor por leer la palabra de Dios. Y se llegaba hasta cierta hora de la noche. Hasta que un día se iluminó todo su cuarto con una inmensa luz. Pero el joven no estaba preparado para entender la manifestación de Dios y salió corriendo por la puerta. ¿Ya? Entonces Dios existe. ¿Ya? ¿Tienes un problema? Orar hasta que recibas la contestación y la victoria del Señor. Entonces Jesús también se apartaba a los lugares solitarios donde no haya ruido ni haya bullicios para estar ante la presencia de su Padre orando, ¿no? Lucas 5:16 dice, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Por eso en toda casa, hermanitos, debe haber un lugar, prepare un cuartito, un lugar donde orar a Dios por tantos asuntos que ustedes tengan, pero primero hay que alabarlo, adorarlo, exaltar su nombre, ¿no? Reconocer su magnificencia e interceder por otros, ¿ya? Después de eso, usted pida por su necesidad, que Dios ya sabe lo que le vas a pedir. Eso va también ligado a su testimonio usted. En Isaías 58 ahí verás la razón por la cual Dios no te oye y la razón por la cual Él te va a oír, y para eso te damos unas indicaciones, ¿ya? Entonces al cumplirlas, luego viene esa oración, verás cómo se manifiesta. Dice, heme aquí, ¿ya? Eso pasaba con Pablo, pasaba con Jesús, pasaba con los discípulos, pasaba con los profetas, ¿ya? Asimismo, llegó Jesús, como ya han visto el video anterior, entraba en agonía en la oración. Lucas 22:44. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y esto es verdad. Eso me sucedió hace días, cuando digo, ¿es verdad eso? A medida que glorificas a Jehová. Gloria a Jehová, gloria a Jehová, gloria a Jehová, gloria, y se enciende todo, ¿eh? Todo tu ser se enciende. La presencia de Dios es tan real, tan verídica. En el nombre de Cristo Jesús. La oración, ahora vamos a ver acá la oración de victoria en Cristo Jesús. ¿Qué es la oración en sí? La oración es la comunión con el Padre. ¿Qué significa? Es la común unión con Dios, ¿ya? Y no estamos separados, estamos unidos. Por eso Jesús decía, yo y mi Padre somos uno.
Entonces la oración te comunica en el espíritu con el espíritu superior. ¿Ya? En el nombre de Cristo Jesús, que es el sacerdote, por nosotros lo lleva al Padre. No estamos separados entonces. Es un acto solemne ante la majestad de Dios en Cristo Jesús. Por eso, con todo respeto, hay que orar. Si está el televisor prendido, apagarlo. Si está la radio prendida, apagarlo. Todo lo que haga ruido. Y oremos todos juntos, ¿no? Con súplicas y lloros. Durante la oración debemos estar totalmente conscientes, ¿ya? Con el entendimiento, que nos estamos acercando a Dios. Es decir, que ciertísimamente, de verdad, debemos estar conscientes de que vamos a hablar con el Creador. Aleluya. Con aquel que sana todo tipo de enfermedad. A oración, pues. ¿Ya? Para que limpie todo tipo de incredulidad, de debilidad. El maligno nos hace crear cosas que no se puede, sí se puede. Pero Dios te dice, sí se puede. Entonces, es importante comprender y entender que Dios está siempre junto a nosotros en todo momento. Y aquello se vuelve más intenso. Esto es verdad. Cuando uno glorifica a Dios con todo tu corazón, un momento tan importante, sucede todo eso. Esta no es la primera vez que me sucede esta manifestación de Dios, ¿no? Que Dios está siempre junto a nosotros en todo momento. Y aquello se vuelve más intenso cuando nos compenetramos. Por eso es que todo está en silencio en la oración. Pues cuando oramos con toda nuestra fuerza, nuestra mente, no hay que dejar que nada nos distraiga. Nuestro corazón, teniendo nuestra alma derramada delante del Dios verdadero, llegamos a estar conscientes y profundamente de que Dios está realmente presente, pues pasamos del estado físico, esto es verdad, pasamos del estado físico al estado maravilloso de la espiritualidad con el Altísimo, por intermedio del Señor Jesucristo. Entonces la oración se vuelve vital y poderosa. Entonces, teniendo esa experiencia, te va a gustar tener más experiencia con el Señor. La Biblia dice en Hebreos 11:6, dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible, ¿ya?, agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, que es galardonador de los que le buscan. Hermanitos, entonces, si tú te arrodillas y comienzas a hablar, pero no sabes a quién le estás hablando o a quién le estás pidiendo, estás en nada. Pero si oras pensando, sintiendo con todo, estás delante de él, estás seguro, ¿ya? No hay duda en ti que estás hablándole al Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, Dios es recíproco, que manifiesta el Espíritu contigo, en el nombre del Señor Jesucristo. Así pues, al reconocer la presencia de Dios, es fácil orar y fácil de creer de verdad. Nuestro amado Señor Jesucristo dijo en Juan 14, 13, 14, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre, ¿ya?, sea glorificado en el Hijo.
Ya está. Porque Él le ha dado toda potestad. Entonces, si dice que estás enfermo, ¿ya? Y le pidieras al Padre, ¿no? Con súplica y oraciones, en el nombre de Jesús, entonces el Padre lo hace para glorificar al Hijo, confirmando su poder en el Hijo. Y toda enfermedad se te quitó, porque has creído, como dice en Isaías, Él llevó nuestras enfermedades. ¿Crees? ¿Qué más? Sufrió nuestros dolores. ¿Crees? ¿Qué más? Que por su llaga somos todos curados. ¿Ya? Así que no hay que me duele, que esto, que tú retienes la enfermedad. ¿Te gusta vivir con la enfermedad? No quieres ser sanado por un Dios todopoderoso. Estás, ¿no? Siendo aconsejado por el demonio. Tú estás mal. No. Estás mal. Estás mal. Seguirás así. ¿Qué cosa? ¿Y Dios no tiene el poder para sanar? ¿Quién le ha dicho a ustedes que Dios no tiene poder para sanar? ¿Cuántas veces han ido a la iglesia así también a pedir oración? Hemos orado. Viene una hermana que tenía cáncer en el cerebro. Vino a orar, se humilló ante Dios, suplicando, llorando. Oramos por ella. Después vino otro día a testificar que había sido sanada. Y así tanto. Por eso siempre digo, ¿no? Yo también tuve un problema de prácticamente eléctrico, como de muerte, pero gracias a Dios glorifiqué el nombre del Señor varias veces y la cosa se fue, ¿ya? Hasta el día de hoy. Gracias le doy a Dios porque el que cura, cura para siempre, ¿ya? Dios no es de lo que titubea, ni menos que no puede. No, una sola vez para siempre. Así es Él. Y yo creo que es así. Y tengo fe en Él. Y creo, y esto ya es verídico lo que estoy hablando. Otros hermanitos han sido curados de cáncer. ¿Ya? Entonces comprendamos que toda, y vamos a terminar el versículo 14, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Crees eso? Ya. El que cree, pues es sanado. Jesús también fue a un pueblo y también quería predicar la palabra de Dios y hacer también señales, ¿no? De sanidad. Y sin embargo, el pueblo era incrédulo. Solamente hizo algunos milagros y se fue por la incredulidad de Dios. Es un pecado. El no creer que Cristo sana es un pecado grande. ¿Ah? Por eso cuando tú comienzas a decir, gracias Señor porque me has sanado, ya me siento mejor, gracias Señor. Yo sé que tú me has sanado porque he orado, te he pedido y siento que me has curado. En el acto te sana el Señor. Es algo maravilloso. Entonces comprendamos que toda oración va dirigida al Padre. Claro, pues al Padre. Si no, visiten la parte de Daniel 7:9. Usted sabe que Dios no es cualquier cosa. En el nombre de Cristo Jesús, esta forma de orar fue entendida por los discípulos. ¿Ya? Por mí y ustedes. Los discípulos también al ver tantas cosas, tanto portento, nunca habían visto eso sobrenatural. Los cojos andaban, los ciegos volvían a ver, etc. Así se entendió entonces en esa época, como hasta ahora. Ellos veían en forma presencial las asombrosas obras que el Señor Jesús hacía, pues estaban sumamente impresionados por el poder que se desataba, ¿no? Poder del cielo sobre los hombres, a través del Hijo del Altísimo Dios Eterno. Pero también observaban con profundo interés que por las noches el Señor, el Maestro Jesús,
Señor de señores, se levantaba a orar a su padre. Entonces, ya no pudieron más y le pidieron visualizar que sin la oración jamás podían llegar a ser como Él, hasta la estatura de Cristo. Entonces, ¿no? Jesús, decidido por interés de sus discípulos, llegó a tal punto, esto es la verdad, pues. Si tú verdaderamente tienes interés por las cosas de Dios, entonces Dios te extiende la mano de la amistad contigo, ¿no? El interés de sus discípulos llegó a tal punto que le pidieron a Jesús: Señor, enséñanos a orar. Como consta en Lucas 11:1. Ahí dice, pues, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, ¿ya? Como también Juan enseñó a sus discípulos. Y verdaderamente que Jesús le enseña al Padre Nuestro, ¿no? Esto nos muestra verdaderamente que había una forma de orar. Aquella era el camino correcto para orar. A través de Jesús es el camino. Jesús es el camino, la verdad, la vida. Y así alcanzar la victoria con Dios. El Señor Jesucristo accedió a revelarles el verdadero secreto indudable y les dijo que ellos deberían orar de esta manera. Y acá una de las fracciones del Padre Nuestro, ¿no? Lucas 11:2, ¿ya? Una de la primera parte, dice así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ¿ya? Entonces, notamos aquí dos puntos importantes en la oración. Esto es importante y vital. Primero, que toda oración va dirigida al Padre, ¿ya? En Cristo Jesús. Segundo, que toda oración comienza con adoración. Gloria a Dios. No hay otra forma de orar. Otros se van, como pueden haber oído por ahí, al ángel de no sé qué, ¿no? Le oran al Señor de Uruguay, etcétera, y etcétera. Pero ese no es el camino. Dijo Jesús que oremos al Padre en el nombre de Él. No hay otra forma de orar. Esa es la forma bíblica y ninguna oración sería eficaz si no va dirigida en la forma única que enseñó Jesús. En lo que respecta al segundo punto, es que el Señor Jesús resaltó, ¿ya?, que oráramos en el espíritu de adoración, que debe acompañar en la oración presencial con Cristo dirigido al Padre Eterno. Como hemos visto en Lucas 11:2, Él dijo: y decid, santificado sea tu nombre, lo cual es un llamado a la adoración. Adoración. En la oración. Para que lo entienda mejor, tú le pides a Dios en la oración, pero al mismo tiempo le rindes a Él tu adoración, que es engrandecerle, ¿ya? Es alabarlo. ¿Qué cosa es? ¿No? Que es engrandecerlo.
exaltarle, glorificarlo, darle las gracias, honrarlo, magnificarlo al Dios Altísimo que hizo los cielos, la tierra y el mar, y lo que en él hay, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Dios ansía nuestra adoración sincera y devota. ¿Ya? Que demos nuestro voto de adoración en oración, de alabanza, de exaltación de su nombre, ¿no? Reconocer su magnificencia en toda su creación. La Biblia lo enseña en Salmos 156. Dice la palabra de Dios ahí. Todo lo que respira, alabe a Jah, o sea, Jehová. Aleluya. En el caso de la escena de la vivencia del Señor Jesucristo con la samaritana, está en Juan 4, 23, donde le dice, ¿no? Mas la hora viene, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en el Espíritu y en verdad. Porque también el Padre, ya está bien claro, tales adoradores busca que lo adoren. Usted no ora, no le gusta orar, ni piensa orar, entonces, ¿cómo Dios te va a buscar? Tenemos que buscarlo a Dios en oración, así no duele la rodilla o no podamos dormir, ¿no? Tenemos que hacerlo. Es claro que Dios demanda la adoración en el Espíritu. Como ustedes pueden ver, esta adoración es lo que sale de la profundidad de nuestro ser. Con toda nuestra alma y todo nuestro espíritu esforzándose por rendirle sacrificio de alabanza. Aleluya. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Como forma concluyente, quiero decir que el ser humano debe orar a Dios en el nombre del Señor Jesucristo, conforme lo enseña la Biblia, a fin de que tenga una vida victoriosa. Entonces, dicha oración moverá las montañas y ninguna cosa te será imposible alcanzar. Amén. Gloria a Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, así sea. Bendito sea el Señor. A continuación, hermanos, les invito a que me acompañen en esta oración. Señor Dios Todopoderoso, te acepto como mi Señor y Salvador personal en mi vida. Si te he aceptado, hoy me reconcilio contigo, Señor. Señor, mantén mi nombre en el libro de la vida. Manténnos fiel hasta el final. Que seamos dignos de ti, Señor, para siempre. Ayúdanos, Señor. Ayuda también a mi familia, parientes, que escuchen la palabra. Ayúdame a leer tu palabra todos los días de mi vida, a orar con mucho mayor tiempo, a buscarte en oración. Haz de mí un guerrero de oración, una guerrera de oración, para buscarte, cantarte, alabarte, adorarte, y también a predicar tu evangelio, el mensaje del reino de Dios. Gracias, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanito, sigan orando, leyendo la palabra de Dios, hagan su culto familiar, ya saben ustedes que han asistido a la iglesia. Para aquellos que recién lo han recibido a Cristo, reúnanse con sus parientes y familiares, ¿no? Para que busquen la presencia de Dios y sus vidas sean edificadas en el Espíritu Santo, conforme la palabra de Dios. Así sea, hermanitos. Bueno, hermanitos,
Hasta el próximo domingo, que Dios los bendiga y los tenga siempre, orando siempre por los que llevan la palabra de Dios a los hermanos e intercediendo por aquellos que estén enfermos, para aquellas personas que están padeciendo, que Dios le dé la oportunidad de aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y los salve de toda condenación eterna. En el bendito nombre de Cristo Jesús, gloria a Dios. Aleluya, bendito sea el Señor. Hasta la próxima.